Desde el inicio de las protestas violentas en Venezuela, los medios de comunicación en su cobertura, los de la derecha, a nivel en Venezuela y también a nivel internacional, han criminalizado a los grupos, con los colectivos. Precisamente hoy vamos a conversar con un representante de uno de esos colectivos. Desde Barinas nos acompaña Gerardo Nieves, él es vocero de la guerrilla comunicacional Florentino Colectivo de Paz. Gerardo, bienvenido a este segmento de Justo al Medio, ¿cómo está? Muy bien, honrado como siempre de estar en esta tribuna de la batalla de las ideas y dándole un saludo desde aquí, desde la cuna de la revolución. Gerardo, gracias. Ustedes son una guerrilla comunicacional. ¿Contra qué subvierten? ¿Por qué este nombre? Bueno, ese nombre, vamos a decir que los aparatos ideológicos de la derecha han pretendido estigmatizarlo. Recordemos que en algún momento Fidel, desde el punto de vista doctrinario, dice que nadie escoge las luchas que le planta un enemigo, de tal manera que nos llamamos guerrilla fundamentalmente por las condiciones de desventaja en las cuales trabamos combate de ideas. Nos llamamos guerrilla en consecuencia por la asimetría frente a un enemigo gigantesco, en este caso el imperialismo, que genera, por ejemplo, los espacios de los medios de comunicación, muchos de ellos, la mayoría, de dominio absoluto por parte de su estructura, para trabar combate y para contener de alguna manera el proceso de operaciones psicológicas, de guerra de cuarta generación, de calumnia y difamación que desde allí se envía. Por tanto, somos un colectivo de paz, somos un colectivo de ideas que trabamos combate de manera desventajosa, lo decimos sin ningún remilgo, en el terreno de las redes sociales y demás medios de comunicación. Ahora fíjate que quiero precisar por qué la estigmatización sobre la palabra colectivo. Bueno, desde el punto de vista de lo ideológico, lo colectivo es aquello que se impone a lo individual y quizás en el plano del enfrentamiento de los dos sistemas, es decir, el socialismo y el capitalismo, es lo individual y lo colectivo lo que se enfrentan en carnizaje. El capitalismo rinde culto a la individualidad, el socialismo rinde culto a lo colectivo, a sabiendas de que este incluye las, vamos a decir, respetables aspiraciones de los Gerardo. Entonces, la palabra colectivo es aquello que se opone a lo individual, es lo de todos nosotros. Gerardo, permítame interrumpirlo, en medio de sus reflexiones quiero preguntarle, hay una matriz de opinión, desde el mismo momento en que comenzaban los hechos violentos por parte de la ultraderecha en Venezuela. Los colectivos están armados, los colectivos en algunas oportunidades les han llamado paramilitares, veíamos en pantalla un titular que decía amarre a sus colectivos. ¿Por qué esa matriz de opinión contra los grupos colectivos? Usted hace parte de uno de esos colectivos desde el punto de vista de la comunicación. ¿Por qué cree usted que son atacados? Son atacados porque representan el despliegue del pueblo en la calle. Representan, vamos a decir, la toma territorial de todos los espacios de la vida cotidiana a donde llega el influjo de la revolución, del proceso político liberador que se verifica en Venezuela. Ahora, ¿para qué? ¿En qué operan estos colectivos? Estos colectivos operan en el arte, en la ciencia, en la cultura, en la comunicación, y son incluso el resultado de las distintas expresiones populares. Tenebrosa óptica de los aparatos capitalistas tienen que ser estigmatizados porque son un reflejo puro y desafiante de lo que es el influjo del imperialismo. Gerardo, vamos a ir revisando mientras conversamos con usted y hacemos este análisis, varias piezas que nos ayudan a revisar las matrices de opinión que se mantienen con respecto a Venezuela. Una que intentan posicionar los medios de la derecha a nivel internacional. Desde el inicio de las protestas violentas promovidas por líderes radicales de la derecha, el presidente Maduro ha llamado al diálogo a diversos sectores de la oposición. Sin embargo, dirigentes políticos de esa derecha se habían negado a sentarse a dialogar y hoy, en horas de la noche, se va a desarrollar la conferencia de paz entre el gobierno
gobierno y la oposición con el acompañamiento de la UNASUR. En ese contexto vamos a revisar cómo titulan medios internacionales tras la aceptación de la oposición a dialogar con el gobierno. El Mundo de España está en pantalla. En su portal web titula: Nicolás Maduro acepta diálogo con la oposición venezolana a instancias de UNASUR. Ahora el que ven allí, la jornada.net, reseñó de la siguiente manera: tras protestas opositoras, Maduro acepta dialogar. Por su parte, telemetro.com dice: Maduro acepta dialogar con la oposición. Gerardo, ¿cómo es la cuestión? ¿El presidente Maduro acepta sentarse a dialogar con la oposición o es la oposición, con la mediación de la UNASUR, la que se sienta y la que acepta conversar con el gobierno? Es la oposición que, frente a la evidencia rotunda de la verdad política, se ve en la obligación de hacerse la vista gorda frente a los fenómenos de violencia que ellos mismos han generado, y tienen a regañadientes que sentarse en la mesa de negociación, de diálogo, que siempre no es que lo buscó Maduro. El diálogo es natural en el proceso revolucionario y en esto nos dio un gran ejemplo el comandante presidente Chávez. Entonces la oposición dice, haciendo la vista gorda de sus procesos violentos, aceptan sentarse obligados por la evidencia. Sin embargo, hay que decirlo, que hay unos que han quedado tan desnudos frente a lo que pretendían, al patrón malvado que pretendían imponer a través de la violencia, que se han negado de una manera concreta y rotunda. Nos referimos específicamente a María Corina Machado y a Leopoldo López y a otros sectores de lo que podríamos denominar el extremismo más fascista dentro de este proceso político, dentro de esta embestida golpista contra las instituciones democráticas y constitucionales en Venezuela. Vamos a revisar ahora los títulos de la prensa venezolana. Hoy jueves, a horas de llevarse a cabo esta conferencia de paz entre el gobierno del presidente Maduro y la oposición, una iniciativa promovida desde hace casi 2 meses por el gobierno venezolano. Vamos a ver qué dicen. Iniciamos con el diario Ciudad Caracas. En su versión impresa titula: Canciller Patiño, el canciller de Ecuador: ya sentimos la voluntad del diálogo. El diario Últimas Noticias, de circulación nacional, reseña lo siguiente: piden al Papa bendecir el diálogo. Pese a que diarios se hicieron eco de la iniciativa del gobierno en pro de garantizar la paz en Venezuela, diarios de la derecha dejaron en segundo plano la reunión. Un ejemplo es El Nacional, quien decide abrir en primera plana con el siguiente titular: usan redes populares embargos contra los colectivos armados, dejando de lado la conferencia de paz a la que se refería. Esta noche a las 8 comienza diálogo en terreno neutral. Gerardo, casi que la pregunta obligada: ¿están tratando de mantener la matriz de opinión, Gerardo, con respecto a lo que ya hablábamos, la criminalización de los colectivos, para mantener un tema de violencia planteado ante la opinión pública, a diferencia de una posibilidad de diálogo y de paz? Y claro, indiscutiblemente lo que tú dices es cierto. Ahora, esta criminalización de los colectivos es una matriz que continúa debido al agotamiento de las gestiones que hizo el fascismo para tratar de generar una fractura en el seno de la Fuerza Armada. Ellos intentaron, incluso mediante distintos tipos de ardides y tentaciones sobre nuestro estamento militar, de fracturar la Fuerza Armada, pero se consiguieron de que en Venezuela se ha ido desarrollando, incluso de manera silvestre y natural, fomentado y generado por este catalizador histórico denominado Hugo Chávez, una perfectísima alianza pueblo y Fuerza Armada. Entonces, habida cuenta de que no logran nada en el parámetro del establecimiento de una ruptura de la alianza cívico-militar, se dedican exclusivamente a la satanización de los colectivos. Ahora, esta voluntad de diálogo, que está avalada por la comunidad de naciones civilizadas, por la comunidad internacional, definitivamente propina la derrota moral y política definitiva sobre el patrón de violencia que se quiso instalar sobre Venezuela. Gerardo, gracias por este tiempo para Telesur, por sus análisis. Será hasta la próxima. Muchas gracias, esperamos seguir contando con ustedes y con la gran bondad de dar nuestros mensajes a lo largo de las naciones civilizadas. Muchas gracias, buenas tardes.
Cerramos así este segmento de Justo al Medio, cerramos también esta emisión de Telesur Noticias. Como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que ustedes pueden mantenerse bien informados a través del Twitter, @TelesurTV, @TatianaTelesur. También queremos que nos escriban a contáctenos, @telesurtv.net. Nos vemos hasta la próxima. Recuerden que somos la señal informativa de América Latina.